¿Quién te obligó a arrodillarte? Mi familia, Majestad, es lo que esperan de mí. El silencio se extiende por el gran salón dorado como una ola invisible que congela cada respiración, cada latido del corazón. Las antorchas parpadean creando sombras danzantes sobre los rostros congelados por la sorpresa. En el centro del salón, arrodillada sobre el mármol frío, con un trapo empapado de vino tinto entre sus manos temblorosas, Saída mantiene la vista clavada en el suelo, mientras siente el peso de cientos de miradas sobre su espalda curvada. Su vestido sencillo, color arena, contrasta brutalmente con los sedas y brocados que la rodean como flores venenosas en un jardín real. Detengan la ceremonia. La voz del sultán Amir corta el aire como una espada desenvainada, profunda y resonante, cargada de una autoridad que ha comandado imperios. Cada palabra reverbera entre las columnas de mármol tallado, haciendo eco en los corazones que ahora laten desbocados. Las damas de la corte, segundos antes radiantes en su gloria, intercambian miradas nerviosas. Los nobles se enderezan en sus asientos tapizados de terciopelo, sus rostros pintándose de una palidez que ningún cosmético puede disimular. El sultán se incorpora lentamente de su trono dorado, sus sandalias de cuero repiqueteando contra los escalones, mientras desciende con la gracia letal de un depredador que ha detectado una injusticia. Pero para entender cómo llegamos aquí, debemos retroceder. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. La mañana había comenzado como todas las demás en la modesta casa de adobe que la familia de Saída habitaba en los barrios exteriores de la capital, Cadriel. Los rayos dorados del sol del desierto se filtraban a través de las persianas de madera desgastada, creando patrones de luz y sombra sobre las paredes encaladas que Saída había lavado y vuelto a lavar hasta dejarlas inmaculadas. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el incienso de jazmín que su madre, Amara, quemaba cada amanecer como una ofrenda silenciosa a los dioses por otro día de vida en relativa paz. Saída se había despertado antes del alba, como era su costumbre, para comenzar las tareas domésticas que parecían multiplicarse como granos de arena en una tormenta del desierto. Sus manos, callosas pero delicadas, habían amasado la masa para el pan del desayuno, había ordenado las cabras en el pequeño corral trasero, había lavado la ropa de toda la familia en la pila de piedra que su difunto padre había construido años atrás, con sus propias manos trabajadoras. Cada movimiento era automático, una coreografía de supervivencia que había perfeccionado durante sus 18 años de existencia. Su hermana mayor, Zahira, había aparecido en la cocina cuando el sol ya pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, desperezándose con la gracia perezosa de quien sabe que otros se harán cargo de las responsabilidades mundanas. Zahira era todo lo que Saída no era. Alta donde Saída era de estatura media, voluptuosa donde Saída era esbelta, de piel clara y ojos verdes, donde Saída poseía una tez bronceada por el sol y ojos oscuros como pozos de sabiduría antigua. Pero más que las diferencias físicas, era la actitud lo que las separaba como dos continentes. Zahira había nacido sabiendo que el mundo le debía belleza y admiración, mientras que Saída había aprendido que su lugar era servir y permanecer invisible. «¿Ya está listo mi desayuno?», había preguntado Zahira, acomodándose en el cojín más mullido junto a la mesa baja, sin siquiera dirigir la mirada hacia Saída. Su voz tenía esa calidad musical que los hombres del mercado describían como canto de sirena del desierto, pero que a Saída siempre le había sonado vacía, como el eco en una vasija rajada. «Por supuesto, hermana»,
había respondido Saída, sirviendo con cuidado el pan caliente, la miel dorada, los dátiles frescos y el té de menta humeante en la vajilla de barro que había heredado de su abuela. Cada gesto era fluido, practicado, resultado de años de anticipar las necesidades de otros antes que las propias. Zahira había mordido el pan sin prisa, masticando lentamente como si degustara el manjar más exquisito del reino, aunque Saída sabía que su hermana consideraba esa comida simple muy por debajo de lo que merecía. «Madre dice que hoy es la gran ceremonia de elección», había comentado Zahira entre bocados, sin levantar la vista del plato. «Por fin el sultán elegirá esposa entre las jóvenes más distinguidas del reino». El corazón de Saída se había acelerado ligeramente al escuchar esas palabras, aunque había tratado de mantener su expresión neutra mientras servía más té en la taza de jade de su hermana. La gran ceremonia de elección era el evento más importante que había presenciado el reino en décadas. Durante meses, las familias nobles habían preparado a sus hijas más hermosas, más talentosas, más dignas de convertirse en la futura sultana de Cadriel. Se decía que el sultán Amir, de apenas 26 años y considerado uno de los gobernantes más sabios y poderosos que había conocido el mundo árabe, finalmente había decidido que era tiempo de tomar esposa y asegurar la continuidad de la dinastía. «¿Tú también asistirás?», había preguntado Saída con voz queda, la pregunta escapándose de sus labios antes de que pudiera detenerla. Inmediatamente se había arrepentido de hablar, sabiendo que había cruzado una línea invisible. Zahira había levantado la mirada por primera vez esa mañana, sus ojos verdes brillando con una mezcla de diversión cruel y sorpresa genuina. Una sonrisa había curvado sus labios pintados de col, pero no era una sonrisa amable. «¿Yo? Por supuesto que asistiré. Padre ya envió la carta de presentación al palacio, junto con mi retrato pintado por el mejor artista de la ciudad». Se había inclinado hacia adelante, acercando su rostro al de Saída, con una intimidad falsa que helaba más que cualquier viento del desierto. «Pero me refería a que tú también irás, querida hermana». El estómago de Saída se había contraído en un nudo de confusión y esperanza mal disimulada. ¿Era posible que también la hubieran considerado? ¿Que su familia hubiera reconocido algún valor en ella que había permanecido oculto hasta ese momento? Durante un instante fugaz, se había permitido imaginar cómo sería caminar por los pasillos del palacio no como una sombra, sino como una joven digna de consideración. «Oh, no pongas esa cara de tonta esperanza», había continuado Zahira, riéndose con una risa cristalina que sonaba como campanillas en una brisa suave, pero que cortaba como vidrio molido. «Irás, sí, pero como mi doncella personal. Alguien tiene que cargar mi espejo de mano, arreglar mi cabello durante la ceremonia, sostener mi capa cuando haga calor, traerme agua si me da sed. Madre insiste en que necesito a alguien de confianza a mi lado y tú eres conveniente». Las palabras habían caído sobre Saída como piedras en un estanque tranquilo, enviando ondas de humillación que se extendían desde su pecho hasta cada extremidad de su cuerpo. Por supuesto, ¿cómo había podido pensar, aunque fuera por un momento, que sería diferente? Su lugar había estado definido desde el día de su nacimiento. Ser la sombra de Zahira, la que trabajaba para que otros brillaran, la que sostenía mientras otros eran sostenidas. «Será un honor acompañarte, hermana», había logrado decir Saída, manteniendo la voz firme, aunque por dentro se desmoronaba como arena entre los dedos. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar dolor o decepción solo invitaba a más crueldad. Como la sangre atrae a los buitres del desierto, el resto de la mañana había pasado en una vorágine de preparativos. Su tía Mariam, hermana mayor de su madre y una mujer cuya belleza había florecido y marchitado en los salones de la corte menor, había llegado poco después del desayuno cargada de baúles y cajas que contenían los tesoros que convertirían a Zahira en una visión digna del sultán.
Mariam tenía esa elegancia severa de las mujeres que habían conocido el poder y lo habían perdido, dejándolas con una amargura refinada que destilaba en cada gesto, cada palabra, cada mirada evaluadora. «Saida, trae agua tibia para el baño de tu hermana», había ordenado Mariam sin siquiera dirigirle la vista, como si fuera un mueble que ocasionalmente emitía sonidos sutiles. «Y asegúrate de que esté perfumada con aceite de rosas. También necesitaremos toallas limpias, las más suaves que tengan en esta casa». Durante las siguientes horas, Saida había corrido de un lado a otro como una hormiga laboriosa, cumpliendo cada capricho y cada orden, mientras Zaira era transformada en una criatura celestial. Había calentado agua en grandes ollas de cobre hasta que el vapor perfumado llenó toda la casa. Había peinado el cabello dorado de su hermana hasta que brillaba como seda hilada por diosas. Había sostenido espejos para que Mariam aplicara col alrededor de los ojos verdes de Zaira hasta hacerlos parecer joyas engarzadas en marfil. Había ayudado a vestirla con un traje de seda azul cielo bordado con hilos de plata que había costado más dinero del que su familia veía en un año completo. «No respires tan cerca de mi cabello», había susurrado Zaira cuando Saida se había inclinado para ajustar una hebilla ornamental. «Hueles a cabra y a cocina. ¿No puedes al menos intentar ser presentable? Estaré representando a toda nuestra familia». Saida había retrocedido sin decir palabra, tragándose la vergüenza como si fuera medicina amarga. Se había mirado por un momento en el espejo de bronce bruñido que sostenía para Zaira y había visto su propio reflejo. Cabello castaño recogido en una trenza simple, rostro sin afeites, vestido color arena que había sido nuevo cuando su madre era joven, manos ásperas por el trabajo constante. Junto a Zaira parecía una sombra desdibujada, un borrador mal hecho de lo que podría ser una mujer hermosa. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y purpúreos, la familia había partido hacia el palacio en un carruaje prestado por el comerciante más próspero del barrio, un hombre que debía favores al padre de las muchachas por años de trabajo honesto en sus almacenes. Saida había viajado en silencio, apretada en un rincón del carruaje, mientras Zaira ocupaba el centro del asiento acolchado. Desplegando su vestido como un pavo real, despliega su plumaje, practicando sonrisas y gestos que había ensayado frente al espejo durante semanas. El palacio real de Cadriel se alzaba contra el cielo del atardecer como una visión salida de los cuentos que las abuelas narraban a los niños junto al fuego. Sus cúpulas doradas reflejaban los últimos rayos del sol como pequeños soles terrestres, mientras que los minaretes se elevaban hacia las estrellas como dedos de gigantes tratando de tocar el rostro de los dioses. Los jardines que rodeaban el palacio eran una sinfonía de colores y perfumes, rosas rojas como rubíes, jazmines blancos como perlas, fuentes que cantaban melodías líquidas mientras el agua danzaba en patrones hipnóticos diseñados por maestros artesanos de generaciones pasadas. Pero fue al entrar al gran salón dorado que Saida había sentido como si hubiera cruzado el umbral entre el mundo mortal y el reino de los sueños. El salón se extendía ante ellas como un océano de lujo inimaginable. Columnas de mármol blanco veteado de oro se alzaban hacia un techo pintado con escenas de batallas épicas y amores celestiales, mientras que alfombras persas de colores imposibles cubrían el suelo como lagos de seda tejida por manos que habían dedicado años enteros a cada metro cuadrado. Candelabros de cristal colgaban como constelaciones domesticadas, cada vela encendida, creando un universo de pequeñas estrellas que hacían brillar cada superficie dorada, cada gema incrustada, cada detalle arquitectónico, como si todo hubiera sido tocado por el pincel de los dioses. Las jóvenes nobles ya habían comenzado a llegar,
cada una más hermosa que la anterior, como si hubieran sido seleccionadas no de familias mortales, sino de un catálogo de deidades menores. Sus vestidos eran sinfonías de color y textura, sedas que cambiaban de tono según la luz, bordados que contaban historias enteras en hilos de oro y plata, joyas que capturaban y reflejaban la luz de las velas hasta crear arco iris privados alrededor de cada cuello, cada muñeca, cada tobillo adornado. Saida había seguido a Zaira a través del salón como una sombra fiel, cargando el bolso de terciopelo que contenía el espejo de mano, los polvos para retocar el maquillaje, el perfume de repuesto, los dulces por si su hermana sentía hambre, y una docena de otros objetos que Zaira consideraba indispensables para su triunfo. Había tratado de volverse invisible, manteniéndose siempre un paso detrás, evitando el contacto visual con cualquiera que pudiera preguntarse qué hacía una muchacha vestida tan sencillamente en un evento de tal magnificencia. El sultán Amir había aparecido cuando las sombras del crepúsculo comenzaron a alargarse a través de los ventanales emplomados. Zaida había sentido su presencia antes de verlo, como si el aire mismo hubiera cambiado de temperatura y densidad. Cuando finalmente lo había vislumbrado, entendió inmediatamente por qué las mujeres del reino suspiraban su nombre en sueños y por qué los hombres lo seguían hasta la muerte en batalla. Amir no era simplemente hermoso, era una obra de arte viviente tallada por un escultor divino que había decidido crear la definición perfecta de poder masculino. Su altura lo hacía destacar entre todos los presentes como una torre de fuerza elegante, mientras que su porte transmitía la confianza absoluta de quien ha nacido para comandar imperios. Su piel bronceada hablaba de días bajo el sol del desierto, no encerrado en salones como muchos nobles, sino cabalgando, luchando, viviendo la vida de un verdadero líder. Sus ojos, oscuros como la noche del desierto, pero con destellos que sugerían inteligencia afilada como una cimitarra, parecían capaces de ver a través del alma de cualquier persona que se atreviera a encontrar su mirada. Vestía ropas que susurraban riqueza sin gritarla, una túnica de lino blanco que realzaba su físico sin presumir, un chaleco de cuero trabajado que hablaba de funcionalidad tanto como de elegancia, y una capa color púrpura real que se movía detrás de él como humo dorado. En su cabeza, una corona sencilla pero poderosa de oro batido y una esmeralda central que parecía contener océanos verdes en su interior. Cuando se había acomodado en su trono, el salón había guardado silencio como si hasta el aire hubiera decidido mostrar respeto. Su presencia llenaba el espacio no con ostentación, sino con autoridad natural. El tipo de poder que no necesita demostrarse porque simplemente existe, como la gravedad o la salida del sol. La ceremonia había comenzado entonces, una procesión de belleza y elegancia que parecía diseñada para demostrar que el reino de Cadriel poseía las mujeres más extraordinarias del mundo conocido. Una por una, las jóvenes habían sido presentadas ante el sultán, cada presentación una pequeña obra de teatro diseñada para cautivar y seducir. Zaida había observado desde las sombras cómo Lady Jasmine de la Casa de la Luna Creciente había deslizado por el salón como si caminara sobre agua. Su vestido de seda negra, salpicado de pequeñas perlas que imitaban estrellas en una noche sin luna. Había recitado poesía de su propia creación con una voz que fluía como miel tibia, cada palabra cuidadosamente elegida para halagar la inteligencia del sultán sin parecer demasiado obvia. Lady Farah de la Casa del Viento del Este había demostrado su habilidad musical, tocando un laúd de maderas exóticas con dedos que parecían haber sido bendecidos por los mismos jinn que habían enseñado música a los mortales. Su canción había sido una balada épica sobre las conquistas del padre del sultán,
lo suficientemente halagadora para complacer, pero lo suficientemente hábil para impresionar. Cada presentación había sido seguida por murmullos de aprobación, aplausos suaves, sonrisas de padres orgullosos y madres calculadoras. Las jóvenes habían brillado bajo la atención como flores que se abren al sol matutino, conscientes de que cada gesto, cada sonrisa, cada parpadeo, era evaluado por el hombre que podría convertir a una de ellas en la mujer más poderosa del reino. Cuando había llegado el turno de Zahira, Saida había sentido una mezcla compleja de orgullo fraternal y envidia dolorosa. Su hermana había caminado hacia el centro del salón con una gracia que parecía natural, pero que Saida sabía era el resultado de meses de práctica frente al espejo. Su vestido azul cielo había capturado la luz de los candelabros de manera que parecía estar envuelta en luminosidad líquida, mientras que su cabello dorado había brillado como un halo terrenal. «Majestad», había dicho Zahira con una reverencia perfecta, ni demasiado profunda para parecer servil, ni demasiado superficial para parecer irrespetuosa. Su voz había llenado el salón con esa calidad musical que había practicado hasta la perfección. «Soy Zahira, hija de Ahmad el comerciante, y vengo ante vuestra presencia como una humilde flor que busca el honor de florecer en el jardín de vuestro reino». El sultán había inclinado la cabeza ligeramente, una señal de reconocimiento que había hecho que el corazón de Saida se acelerara con esperanza vicaria. Por un momento había sido posible imaginar a su hermana como sultana, elevando a toda la familia desde su humilde existencia hasta las alturas del poder real. Pero había sido durante este momento de triunfo aparente que había comenzado el descenso hacia la humillación que cambiaría el curso de esa noche para siempre. La presentación de Zahira había culminado con un aplauso cortés, pero medido. El sultán había sonreído brevemente antes de hacer un gesto casi imperceptible con la mano derecha, la señal para que la ceremonia continuara. Saida había sentido un nudo en el estómago al ver cómo su hermana regresaba a su lugar entre las candidatas, su rostro manteniendo la composición perfecta, pero sus ojos brillando con una decepción apenas contenida. Había sido en ese momento preciso cuando Lady Amara de la Casa del León Dorado había decidido hacer su entrada. Amara no había esperado su turno. Simplemente había emergido del grupo de candidatas como si el salón entero existiera únicamente para enmarcar su presencia. Su vestido era una obra maestra de seda carmesí y oro, tan elaborado que parecía haber sido tejido por las mismas parcas del destino. Cada paso que daba hacía que los bordados dorados capturaran la luz de manera hipnótica, creando la ilusión de que caminaba envuelta en llamas doradas. Su Alteza, había comenzado Amara, su voz proyectándose con la confianza de alguien nacida para comandar habitaciones llenas de nobles. Soy Amara, heredera de la más antigua de las casas comerciales, descendiente de los compañeros de armas de vuestro bisabuelo. Se había movido mientras hablaba, cada gesto calculado para mostrar la manera en que la seda se ajustaba a su figura, la forma en que las joyas en su cabello capturaban y reflejaban la luz. Vengo no como una súplica, sino como una promesa de lo que podría ser una alianza entre vuestra sabiduría y mi linaje. El salón había respondido con un murmullo de aprobación, más marcado que el que había recibido cualquier otra candidata. Saida había notado cómo algunos de los nobles más poderosos intercambiaban miradas significativas, como si ya hubieran decidido que Amara era la elección obvia. La joven había continuado con una demostración de danza que era técnicamente perfecta y estratégicamente seductora. Cada movimiento diseñado para sugerir sin revelar, para prometer sin comprometer. Pero había sido después de su actuación, mientras Amara recibía una ovación que claramente superaba cualquier cosa que las otras candidatas habían logrado,
cuando todo había comenzado a desmoronarse para Saida de manera inexorable. Lady Amara había regresado a su lugar entre las candidatas con una sonrisa victoriosa que no se había molestado en ocultar completamente. Al pasar junto a Saida, quien sostenía una bandeja de copas de cristal llenas de agua de rosas para refrescar a las damas, había murmurado algo lo suficientemente bajo como para que solo Saida pudiera escucharlo. Qué curioso que permitan que las criadas se acerquen tanto durante una ceremonia tan sagrada, había dicho, su voz dulce como miel envenenada. Supongo que alguien tiene que estar aquí para limpiar cuando las verdaderas damas necesiten atención. Las palabras habían golpeado a Saida como dagas de hielo. No había sido solo el insulto, sino la manera casual en que había sido entregado, como si Amara estuviera comentando sobre el clima. Saida había sentido el calor subir por su cuello y había mantenido los ojos fijos en las copas, tratando de mantener sus manos firmes mientras su mundo interior temblaba. Sagira, que había estado lo suficientemente cerca como para escuchar, había abierto la boca para responder, pero Saida había negado con la cabeza casi imperceptiblemente. No valía la pena crear una escena que solo resultaría en más humillación para ambas hermanas. Pero Amara no había terminado. Aparentemente energizada por la falta de respuesta de Saida, había continuado con su cruel diversión. «Saira, querida», había dicho dirigiéndose a la hermana de Saida con una voz que goteaba falsa compasión. «Debe ser tan difícil para ti tener que traer a tu hermana como... ¿cómo llamaríamos esto? ¿Servicio de apoyo? Espero que el sultán entienda que no todas venimos con equipaje familiar». Varias de las otras candidatas habían comenzado a reír suavemente detrás de sus abanicos. Lady Farah había añadido su propia contribución venenosa. «Oh, pero seguramente es conveniente tener a alguien que pueda encargarse de las tareas menores. Imaginen si una de nosotras tuviera que doblar las rodillas para alcanzar algo del suelo». La conversación había atraído la atención de más miembros de la corte. Saida había sentido ojos sobre ella, algunos curiosos, otros divertidos, muchos simplemente indiferentes a su mortificación. Had sido su tía Mariam quien había decidido convertir la humillación privada en un espectáculo público. «¡Saida!», había gritado Mariam desde su posición cerca del grupo de familiares, su voz cortando el aire del salón como un látigo. «Ven aquí inmediatamente. Estas damas necesitan que les arreglen sus velos antes de que continúe la ceremonia». No había sido una solicitud. Había sido una orden dada con el tono que se usaría con un sirviente particularmente lento. Saida había caminado hacia el grupo de candidatas, sintiendo como si cada paso fuera sobre cristales rotos. Las conversaciones a su alrededor habían cesado gradualmente, reemplazadas por un silencio expectante que parecía cargar el aire con electricidad estática. «Sagira se ve absolutamente encantadora», había comentado Lady Jasmine, mientras Saida ajustaba los pliegues de su velo con dedos temblorosos. «¿Pero realmente era necesario traer ayuda familiar? Parece un poco, ¿cómo decirlo diplomáticamente? Impropio», había completado Amara, sin ningún interés en la diplomacia. «Definitivamente impropio. Este es un evento para celebrar la flor de la feminidad de nuestro reino, no una reunión familiar donde cualquiera puede participar». Saida había mantenido la cabeza baja, concentrándose en las tareas que le habían asignado, tratando de volverse invisible. Pero la invisibilidad había demostrado ser imposible cuando eras el centro de una crueldad tan pública. Había sido entonces cuando Lady Farah había accidentalmente derramado su copa de vino tinto sobre el suelo de mármol blanco. El líquido carmesí había salpicado como sangre sobre la piedra perfecta, creando un charco que parecía crecer con cada segundo que pasaba. «¡Oh, qué torpe de mi parte!», había exclamado Farah, su voz llena de una sorpresa tan exagerada que cualquiera podría haber visto a través de la actuación. «¡Qué desastre he causado! Y justo durante la ceremonia.
Se había vuelto hacia Saída con una sonrisa que no había alcanzado sus ojos. Supongo que alguien tendrá que limpiar esto antes de que alguien resbale y se lastime. ¿No te parece, Saída? Todas las miradas se habían dirigido hacia ella. Saída había sentido el peso de la atención como una carga física, presionando sobre sus hombros hasta que había sentido que podría colapsar bajo su peso. La habitación había estado esperando, observando para ver qué haría, cómo respondería a esta humillación tan públicamente orquestada. Había sido su tía Mariam quien había sellado su destino. Por supuesto que Saída se encargará, había declarado Mariam, su voz resonando en el salón silencioso. Para eso está aquí. De rodillas, niña. No podemos permitir que esto manche la belleza de esta ceremonia. La orden había caído sobre el salón como una sentencia. Saída había sentido como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, como si hubiera caído en un abismo de vergüenza del que nunca podría emerger. Durante un momento eterno, había permanecido inmóvil, esperando quizás que alguien, cualquiera, objetara la crueldad de lo que estaba sucediendo, pero el silencio había continuado, roto solo por algunas risas ahogadas y murmullos de aprobación. Incluso Saída, su propia hermana, había permanecido muda, atrapada entre la lealtad familiar y su propia ambición de impresionar al sultán. Lentamente, sintiendo como si se estuviera moviendo a través de melaza espesa, Saída se había arrodillado sobre el mármol frío, había sacado un pañuelo de su vestido sencillo y había comenzado a limpiar el vino derramado, cada movimiento una nueva gota de mortificación que se añadía al océano de su humillación. ¡Qué eficiente!, había murmurado Amara, su voz cargada de una satisfacción cruel. Realmente algunas personas nacen para servir. Es casi admirable cómo acepta su lugar tan naturalmente. Los comentarios habían continuado flotando sobre su cabeza mientras trabajaba. Observaciones sobre lo apropiado que era que algunas personas conocieran su lugar, sobre cómo la verdadera nobleza nunca requería que se le dijera qué hacer en tales situaciones, sobre la importancia de mantener las distinciones sociales claras, incluso en eventos públicos. Saída había sentido las lágrimas acumulándose detrás de sus párpados, una presión caliente y punzante que había amenazado con desbordarse en cualquier momento. Había parpadeado furiosamente, determinada a no dar a estas mujeres la satisfacción adicional de verla llorar. Sus rodillas habían comenzado a doler contra el mármol duro, y sus manos habían temblado ligeramente mientras trabajaba para limpiar cada gota de vino. Desde su posición en el suelo había podido ver los zapatos de las candidatas que la rodeaban. Zapatos de seda bordada con hilos de oro, zapatos de cuero suave decorados con perlas, zapatos que nunca habían conocido el polvo de calles ordinarias o el trabajo real. Los zapatos de mujeres que habían nacido para ser admiradas, no para arrodillarse. La ironía no se había perdido en ella. Aquí estaba, en el evento diseñado para celebrar a las mujeres más extraordinarias del reino, siendo reducida a su función más básica como alguien que existía para limpiar los errores de otros. Cada segundo que había pasado de rodillas había sentido como una eternidad. Cada murmullo y risa había resonado en sus oídos como el sonido de su propia dignidad siendo desmenuzada. Había sido consciente, a través de todo esto, de que el sultán estaba observando desde su trono. No se había atrevido a alzar la vista para ver su expresión, demasiado mortificada por la posibilidad de encontrar diversión, indiferencia o, peor aún, disgusto en sus ojos. Todo lo que había podido hacer era concentrarse en limpiar el vino, terminar la tarea y desaparecer de nuevo en las sombras donde pertenecía. Pero había sido precisamente en ese momento de mayor humillación, cuando había sentido que se había convertido en la personificación misma de la invisibilidad social, que había escuchado el sonido que cambiaría todo, el sonido de pasos firmes acercándose desde la dirección del trono.
Los murmullos habían cesado gradualmente, reemplazados por un silencio diferente, uno cargado de tensión y expectativa. Saída había sentido una presencia poderosa acercándose, había sentido el cambio en la atmósfera del salón como un animal siente la proximidad de una tormenta. Y entonces había escuchado la voz que había silenciado todo el reino cuando había elegido hablar. «Detengan la ceremonia». Y las dos palabras habían resonado en el salón con la autoridad absoluta de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamiento. El sultán Amir había hablado con una voz que era suave, pero llevaba el peso de imperios, y el efecto había sido instantáneo y total. Saída había sentido como si su corazón hubiera dejado de latir. Aún arrodillada, con las manos manchadas de vino y la cara ardiendo de vergüenza, había permanecido inmóvil, demasiado aterrorizada para moverse, demasiado mortificada para alzar la vista. Los pasos se habían acercado más, y había sabido, con una certeza que había helado su sangre, que el sultán se dirigía directamente hacia ella. El silencio que había descendido sobre el gran salón de ceremonias era diferente a cualquier silencio que Saída hubiera experimentado antes. No era simplemente la ausencia de sonido, era un vacío cargado, pesado, como el aire antes de que cayera un rayo. Podía sentir el peso de cientos de miradas, todas dirigidas hacia el pequeño espacio donde ella permanecía arrodillada, con las manos aún húmedas del vino derramado y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en el salón podían escucharlo. Los pasos del sultán resonaban contra el mármol pulido con un ritmo medido y deliberado. Cada eco parecía amplificarse en el silencio absoluto, creando una cadencia que marcaba no solo su aproximación física, sino el avance inexorable hacia un momento que Saída sabía que definiría el resto de su vida, aunque no pudiera imaginar cómo. Podía ver la sombra del sultán extendiéndose sobre el suelo frente a ella, una silueta oscura que crecía más larga y más definida con cada paso. Sus zapatos eran de cuero negro pulido hasta brillar como espejos, tan diferentes de los zapatos ornamentados de las candidatas que los rodeaban. Había algo en esa simplicidad elegante que hablaba de un poder que no necesitaba decoración para ser reconocido. Cuando los pasos finalmente se detuvieron, Saída pudo ver que estaba directamente frente a ella. Sus zapatos estaban a menos de 1 metro de distancia, y podía sentir su presencia como una fuerza física. El aire mismo parecía vibrar con la autoridad que emanaba de él, y Saída se encontró conteniendo la respiración, demasiado aterrorizada para hacer el menor movimiento. ¿Quién te obligó a arrodillarte? La voz del sultán era más suave de lo que había esperado, pero llevaba un filo que cortaba a través del aire como una hoja afilada. No era la voz de alguien que hacía preguntas casuales. Era la voz de alguien que exigía verdades y tenía el poder para actuar sobre ellas. Saída sintió como si cada músculo de su cuerpo se hubiera convertido en piedra. La pregunta flotaba en el aire sobre ella, demandando una respuesta, pero las palabras parecían haberse evaporado de su garganta. ¿Cómo podía explicar la compleja red de expectativas familiares, obligaciones sociales y humillación sistemática que la había llevado a este momento? ¿Cómo podía articular la manera en que había sido condicionada desde la infancia a aceptar su lugar en el escalón más bajo de la sociedad? «Responde», continuó el sultán, y aunque su voz mantenía el mismo tono suave, había una insistencia en ella que no admitía evasión. «¿Quién te dijo que debías arrodillarte para limpiar lo que otros derramaron deliberadamente?» Las lágrimas que Saída había luchado por contener comenzaron a brotar, pero no las lágrimas de humillación que había estado combatiendo momentos antes. Estas eran lágrimas de algo más complejo: alivio, terror, gratitud y una emoción que no podía nombrar, pero que se sentía como el primer respiro después de estar ahogándose. «Mi familia, Majestad»,
logró susurrar finalmente, su voz tan baja que apenas era audible, incluso en el silencio perfecto del salón. «Es lo que esperan de mí». Las palabras habían salido como una confesión, arrancada desde lo más profundo de su alma, llevando con ellas años de resignación y dolor silencioso. Había admitido no solo la realidad inmediata de quien le había ordenado limpiar el vino, sino la verdad más amplia y más dolorosa de su existencia, que su propia familia la había reducido a este papel, que había sido criada para esperar exactamente este tipo de trato. Podía sentir las ondas de shock radiando a través del salón. Escuchó el sonido suave pero distintivo de múltiples inhalaciones sorprendidas. El susurro de telas mientras la gente se movía inquietamente en sus lugares. Sabía que su respuesta había violado múltiples protocolos sociales. Se suponía que debía proteger el honor de su familia, que debía encontrar alguna manera de explicar la situación sin exponerlos directamente. Pero bajo la mirada directa del sultán, todas las pequeñas mentiras y evasiones que había aprendido a usar para navegar situaciones sociales difíciles se habían desmoronado, dejando solo la verdad desnuda y cruda. «Levántate». Las dos palabras fueron pronunciadas con una gentileza que contrastaba completamente con la autoridad absoluta que llevaban. No fue una sugerencia o una invitación. Fue una orden dada con la expectativa total de obediencia inmediata. Saída levantó la vista por primera vez desde que había comenzado toda esta experiencia terrible y se encontró mirando directamente a los ojos del sultán Amir. Lo primero que la impactó fue la intensidad de su mirada. Sus ojos eran de un marrón tan oscuro que casi parecían negros, pero había profundidades en ellos que hablaban de inteligencia aguda y, sorprendentemente, de algo que se parecía a la compasión. No era la mirada de alguien que encontraba entretenimiento en la humillación de otros, ni la mirada distante de alguien que consideraba a los demás como piezas en un tablero de ajedrez. Era la mirada de alguien que realmente veía a la persona frente a él. Su rostro era más joven de lo que había esperado, aunque llevaba la dignidad de alguien que había nacido para liderar. Tenía rasgos definidos y nobles, con una mandíbula fuerte y pómulos altos que hablaban de líneas ancestrales distinguidas. Pero lo que más la impactó fue la expresión de su rostro. No había disgusto, no había irritación por la interrupción que había causado. En su lugar, había algo que se parecía peligrosamente a la furia, pero era una furia que claramente no estaba dirigida hacia ella. «Levántate», repitió, y esta vez extendió su mano hacia ella. La mano del sultán era elegante, pero claramente fuerte, con dedos largos y una palma que hablaba de alguien que, a pesar de su posición elevada, no era extraño al trabajo o al esfuerzo físico. Llevaba solo un anillo, un sello real simple, pero extraordinariamente hermoso, que capturaba la luz de las lámparas de araña y la reflejaba en pequeños destellos dorados. Saída miró la mano extendida con una mezcla de asombro y terror. En toda su vida, nunca había tocado a alguien de tal posición social, y ciertamente nunca había esperado que alguien como el sultán le ofreciera asistencia física. La diferencia en sus posiciones sociales era tan vasta que el simple acto de tocar su mano se sentía como cruzar un abismo que no debería ser cruzable. «No tengas miedo», dijo el sultán, y había algo en su voz que la tranquilizó a pesar de la surrealidad de la situación. «Toma mi mano». Con manos temblorosas, Saída alcanzó hacia arriba y puso su mano en la del sultán. Su piel era cálida y su agarre firme pero gentil, y cuando comenzó a levantarla del suelo, lo hizo con un cuidado que sugería que estaba completamente consciente de cuán abrumador debe ser todo esto para ella. Mientras se incorporaba, Saída se dio cuenta de que cada ojo en el gran salón estaba fijo en este momento extraordinario. Podía sentir el peso de cientos de miradas, algunas llenas de shock, otras de envidia, muchas de confusión total.
Las candidatas oficiales, que momentos antes habían estado disfrutando de su humillación, ahora miraban con expresiones que variaban desde la incredulidad hasta algo que se aproximaba al pánico. Su tía Amara estaba entre la multitud, y cuando sus ojos se encontraron brevemente, Saída pudo ver una expresión de horror absoluto en el rostro de la mujer mayor. Su tía había palidecido completamente, y sus manos se aferraban a su vestido con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Claramente se estaba dando cuenta de que la estrategia de usar a Saída como una sirvienta invisible había salido terriblemente, catastróficamente mal. Una vez que estuvo completamente de pie, el sultán no soltó su mano inmediatamente. En su lugar, se giró para enfrentar al salón completo, manteniendo su conexión física con ella de una manera que envió un mensaje claro e inequívoco a todos los presentes. Ella tenía su protección y, por extensión, su favor. Aquí nadie será admirado mientras alguien sea humillado, declaró, y su voz llevaba a través del salón con la resonancia de alguien acostumbrado a dirigirse a multitudes grandes y a ser escuchado sin cuestionamiento. El impacto de sus palabras fue inmediato y visible. Saída pudo ver ondas de reacción moverse a través de la multitud. Algunos rostros se sonrojaron con vergüenza, otros se endurecieron con indignación apenas contenida, y muchos simplemente se vieron perdidos, como si las reglas fundamentales del mundo hubieran cambiado repentinamente y no supieran cómo navegar esta nueva realidad. Las candidatas oficiales, que habían pasado la velada siendo elogiadas por su belleza, su gracia, su linaje y sus logros, ahora se encontraban en la posición extraña y profundamente incómoda de haber sido implícitamente criticadas por el sultán. Sus expresiones variaban desde la confusión herida hasta la indignación apenas disimulada. Algunas parecían genuinamente sorprendidas, como si nunca se hubieran dado cuenta de que su diversión había venido a expensas del sufrimiento de alguien más. Dalila, la joven que había derramado el vino deliberadamente, se veía particularmente angustiada. Su rostro había perdido todo color y sus manos temblaban visiblemente mientras se daba cuenta de que su pequeño acto de crueldad había sido presenciado y juzgado por la persona más poderosa del reino. Sus ojos se movían desesperadamente alrededor del salón, como si buscara alguna manera de escapar de la situación que había creado. «He visto belleza esta noche, sí», continuó el sultán, su mirada barriendo lentamente a través de la multitud reunida. «Pero también he visto crueldad, y elijo a quien soportó la humillación sin perder la dignidad». Las palabras cayeron sobre el salón como piedras arrojadas a un estanque silencioso, creando ondas de shock que se extendían hacia afuera en círculos cada vez más amplios. Saída sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido, como si estuviera cayendo a través del aire sin nada que la sostuviera excepto la mano firme del sultán en la suya. ¿Había entendido correctamente? ¿Estaba el sultán realmente sugiriendo lo que parecía estar sugiriendo? La idea era tan imposible, tan completamente fuera del reino de cualquier cosa que hubiera imaginado alguna vez, que su mente se negaba a procesarla completamente. El murmullo que había estado construyéndose en el salón ahora explotó en un clamor completo de voces sorprendidas, indignadas y confundidas. Familias nobles que habían venido esperando que sus hijas fueran seleccionadas, ahora se encontraban enfrentando la posibilidad de que todo su estatus social y expectativas hubieran sido derrocados en un momento por una decisión que desafiaba toda precedencia y tradición. «Esto es impensable», gritó una voz desde algún lugar en la multitud, aunque quien había hablado fue rápidamente silenciado por aquellos a su alrededor, que se dieron cuenta de que desafiar al sultán públicamente podría tener consecuencias graves.
Pero el sultán parecía completamente sin perturbarse por la conmoción que había causado. Si acaso, la reacción del salón parecía confirmar algo que ya había decidido. Su expresión permaneció serena pero determinada, como si estuviera llevando a cabo un plan que había estado formándose en su mente durante algún tiempo. «Guardias», dijo, y aunque no elevó su voz, la palabra cortó a través del ruido como una hoja. «Escolten a Saída al salón privado. Asegúrense de que esté cómoda y que tenga todo lo que necesite». 2 guardias aparecieron inmediatamente a los lados de Saída. Sus rostros profesionalmente neutrales, pero sus ojos mostrando rastros de la misma sorpresa que afectaba a todos los demás. Eran hombres grandes y claramente capaces, vestidos con las túnicas ceremoniales de la Guardia Real, pero sus movimientos hacia ella fueron gentiles y respetuosos. «No», susurró Saída, finalmente encontrando su voz, aunque las palabras salieron débiles y temblorosas. «No puedo. No soy. Esto debe ser un error». El sultán se giró hacia ella, y su expresión se suavizó notablemente. Por primera vez, desde que había comenzado toda esta experiencia surreal, le sonrió, y la transformación de su rostro fue notable. La sonrisa era genuina y cálida, y llegó completamente a sus ojos de una manera que hizo que todo su rostro pareciera más joven y más accesible. «No hay error», le dijo gentilmente, «y no hay prisa. Pero necesitas tiempo para procesarlo todo, y este salón, lleno de gente sorprendida, no es el lugar para eso». Tenía razón, por supuesto. Saída podía sentir el peso de todas las miradas sobre ella. Podía escuchar fragmentos de conversaciones susurradas que variaban desde especulación hasta indignación total. Algunos estaban claramente tratando de entender las implicaciones políticas de lo que acababa de suceder, mientras otros parecían estar luchando con las implicaciones sociales básicas de ver a alguien de tan bajo estatus siendo tratado con tal favor por el sultán. «Ve», le dijo el sultán suavemente, «los guardias te protegerán y se asegurarán de que tengas todo lo que necesites. Hablaremos más tarde, cuando hayas tenido tiempo de recuperarte de todo esto». Saída miró una última vez alrededor del gran salón, tomando nota de las expresiones en los rostros que la rodeaban. Su tía Amara se veía como si hubiera visto un fantasma, alternando entre el horror y algo que podría haber sido esperanza calculadora, mientras se daba cuenta de que la humillación de Saída podría, de alguna manera inexplicable, haber resultado en ventaja para la familia. Las candidatas oficiales se veían en su mayoría conmocionadas y heridas, como si hubieran sido golpeadas por algo que no habían visto venir. Pero fue el rostro de Dalila el que más la impactó. La joven que había derramado el vino deliberadamente ahora se veía completamente destrozada, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se daba cuenta de que su momento de crueldad casual había sido presenciado y juzgado por el sultán mismo. Sus padres estaban a su lado, sus rostros una mezcla de vergüenza e ira, mientras comenzaban a comprender que las acciones de su hija podrían haber arruinado no solo sus propias perspectivas, sino potencialmente el estatus de toda su familia. Con los guardias flanqueándola respetuosamente, Saída fue escoltada fuera del gran salón, dejando atrás el clamor de voces y el shock palpable de cientos de personas tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Los pasillos del palacio parecían interminables, mientras los guardias escoltaban a Saída a través de corredores que jamás había imaginado que existieran. Las paredes estaban adornadas con tapices de seda que contaban historias de conquistas y ceremonias pasadas, iluminados por lámparas de bronce que proyectaban sombras danzantes. Sus pies descalzos se hundían en alfombras tan gruesas que parecían absorber el sonido de sus pasos, creando un silencio casi sobrenatural que contrastaba dramáticamente con el caos que acababa de dejar atrás. El guardia a su izquierda,
Un hombre mayor con cicatrices de batalla que hablaban de años de servicio la miró de reojo. «Mi señora», le dijo suavemente, «permítame asegurarle que estas habitaciones han sido preparadas especialmente para usted». El sultán fue muy específico en sus instrucciones. Saida apenas pudo asentir. Su mente seguía tratando de procesar todo lo que había sucedido. Hace menos de una hora había estado arrodillada limpiando vino del suelo, siendo objeto de burlas y humillaciones. Ahora caminaba por los pasillos reales con una escolta personal, dirigiéndose a habitaciones que aparentemente habían sido preparadas para ella. La realidad de todo esto parecía tan frágil que tenía miedo de que si hablaba o se movía demasiado rápido, se rompería como un sueño. Las habitaciones a las que la llevaron quitaron el aliento. La suite principal era más grande que toda la casa de su familia, con techos abovedados, decorados con intrincados mosaicos en azul y oro. Ventanas enormes daban a jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, iluminados por la luz suave de la tarde que se filtraba a través de celosías de madera tallada. En el centro de la habitación principal había una mesa con frutas frescas, pasteles delicados y jarras de agua perfumada con pétalos de rosa flotando en la superficie. «El sultán ha ordenado que un equipo de doncellas venga a atenderla», explicó el segundo guardia, un hombre más joven pero igualmente profesional. «También hay ropa adecuada para usted en el vestidor y un baño ha sido preparado si lo desea». Saida se sentó pesadamente en un diván tapizado en terciopelo color esmeralda, sintiendo como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «¿Por qué?», susurró, más para sí misma que para los guardias. «¿Por qué yo?». Los guardias intercambiaron una mirada antes de que el mayor respondiera. «El sultán es conocido por su sabiduría, mi señora. Ve cosas que otros no ven. Pero esa es una pregunta que solo él puede responder completamente». Después de que los guardias se retiraron a una distancia respetuosa fuera de sus habitaciones, Saida se permitió finalmente reaccionar a todo lo que había sucedido. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la noche finalmente comenzaron a fluir, no de tristeza, sino de una abrumadora mezcla de alivio, confusión y algo que podría haber sido esperanza. Se permitió llorar hasta que no quedaron más lágrimas, y luego se levantó para explorar las habitaciones que temporalmente eran suyas. El vestidor contenía vestidos que claramente habían sido hechos para alguien de su talla, lo cual era extraño porque no recordaba haber sido medida para nada. Los tejidos eran de una calidad que nunca había tocado. Sedas que se deslizaban como agua entre sus dedos, terciopelos tan suaves que parecían clouds, bordados tan delicados que parecían haber sido hechos por artistas en lugar de costureras. Había zapatos también, delicados y hermosos, en su talla exacta. El baño que habían preparado era otro lujo que jamás había experimentado. La tina de mármol blanco estaba llena de agua tibia, perfumada con aceites, que llenaban el aire con aromas de jazmín y sándalo. Mientras se sumergía en el agua, sintió como las tensiones del día, las humillaciones, la confusión, todo se lavaba de su cuerpo. Por primera vez en años, se permitió simplemente existir sin preocuparse por servir a alguien más o cumplir con las expectativas de otros. Cuando emergió del baño, encontró que las doncellas habían llegado silenciosamente. Eran 3 mujeres jóvenes, claramente experimentadas en atender a la nobleza, pero sus maneras hacia ella eran respetuosas sin ser serviles. No había en sus ojos el tipo de juicio o desprecio al que estaba acostumbrada. «Mi señora», dijo la mayor de ellas, una mujer de mediana edad con ojos amables y manos expertas, «nos permitiría ayudarla a prepararse. El sultán ha solicitado verla esta noche, después de que haya tenido tiempo de descansar y recuperarse». Saida asintió, sometiéndose a sus ministerios.
La ayudaron a vestirse con uno de los vestidos del armario, un vestido de seda azul profundo que complementaba su tez y resaltaba sus ojos. El vestido le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Luego trabajaron en su cabello, peinándolo en un estilo elegante que enmarcaba su rostro de una manera que nunca había experimentado. Cuando finalmente se miró en el espejo de cuerpo entero, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. «Está hermosa, mi señora», dijo una de las doncellas más jóvenes con admiración genuina. El sultán eligió bien. Esas palabras enviaron una nueva ola de realización a través de Saída. El sultán la había elegido. Pero, ¿elegido para qué exactamente? La gran ceremonia de elección tradicionalmente era para seleccionar una esposa para el sultán, pero seguramente eso no podía aplicarse a ella. Ella no tenía el linaje, la educación o las conexiones políticas que tradicionalmente se requerían para tal posición. Sin embargo, sus acciones durante la ceremonia habían sido inequívocas. Había detenido todo para defenderla y luego había declarado su elección públicamente. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Uno de los guardias entró respetuosamente. «Mi señora, el sultán la está esperando en sus habitaciones privadas. ¿Está lista para encontrarse con él?» Saída sintió su corazón acelerarse. Nada en su vida la había preparado para una reunión privada con el sultán. Pero también sabía que no tenía elección real en el asunto. Y más importante, se daba cuenta de que realmente quería entender lo que había sucedido, lo que él había visto en ella, que había hecho que tomara una decisión tan dramática. «Estoy lista», dijo, sorprendiéndose por lo firme que sonó su voz. El viaje a las habitaciones privadas del sultán fue a través de partes del palacio aún más opulentas de las que había visto. Estas áreas estaban claramente reservadas para la familia real y huéspedes de la más alta importancia. Los guardias se detuvieron ante puertas dobles masivas, talladas con intrincados patrones geométricos e incrustadas con piedras preciosas que brillaban a la luz de las antorchas. «El sultán la está esperando», anunció uno de los guardias, y las puertas se abrieron para revelar una habitación que quitaba el aliento. Las habitaciones privadas del sultán eran una mezcla perfecta de opulencia y comodidad. Los muebles eran claramente de la más alta calidad, pero también parecían vividos, como si realmente fueran usados y disfrutados en lugar de simplemente mostrados. Había estantes llenos de libros, mapas desplegados en las mesas, instrumentos musicales apoyados casualmente contra las paredes. Era el espacio de alguien que realmente vivía y trabajaba allí, no solo posaba. El sultán Amir estaba de pie junto a una de las grandes ventanas, mirando hacia los jardines bañados por la luz de la luna. Se había cambiado de sus ropas ceremoniales a algo más simple pero aún elegante. Una túnica de lino color crema, que parecía mucho más cómoda que el elaborado conjunto que había usado durante la ceremonia. Cuando escuchó que se abrían las puertas, se giró hacia ella. «Saída», dijo, y su voz tenía una calidez que la sorprendió. «Te ves mucho más descansada. Espero que las habitaciones sean de tu agrado». «Son hermosas, Majestad», respondió ella, haciendo la reverencia más profunda que pudo manejar. «Más hermosas de lo que jamás podría haber imaginado». «Por favor», dijo él, gesticulando hacia dos sillones colocados cerca de la ventana. «Siéntate, y puedes llamarme Amir cuando estemos solos. Creo que hemos pasado por suficientes formalidades por una noche». Saída se sentó cautelosamente en el borde de uno de los sillones, sus manos dobladas en su regazo. Amir tomó el sillón opuesto, y ella se sorprendió por lo normal que parecía en este entorno. Sin las ropas ceremoniales y la formalidad de la corte, parecía simplemente un hombre, aunque uno claramente acostumbrado al poder y la autoridad. «Imagino que tienes preguntas»,
dijo él sonriéndole. Muchas preguntas. No entiendo lo que pasó, admitió ella. No entiendo por qué me elegiste, por qué detuviste la ceremonia por mí. Yo no soy como las otras. No tengo linaje, no tengo educación formal, no tengo las conexiones políticas que tradicionalmente... ¿Tradicionalmente? La interrumpió suavemente. Saida, dime algo. ¿Qué viste esta noche en ese salón? La pregunta la desconcertó. Vi a las candidatas siendo presentadas. Vi sus hermosos vestidos. Escuché sobre sus familias y logros. ¿Y qué más viste? Saida dudó, no segura de si debía ser honesta, pero algo en sus ojos la animó a continuar. Vi crueldad, dijo finalmente. Vi a personas que se divertían con la humillación de otros. Vi a mi propia familia usándome como una herramienta para su comodidad, sin pensar en mis sentimientos. Vi a personas que deberían haber conocido mejor comportándose de maneras que no eran dignas. Amir asintió lentamente. Exactamente. Y cuando vi todo eso, cuando vi cómo te trataron, cómo reaccionaste con gracia incluso bajo humillación, supe que había encontrado algo que ninguna cantidad de linaje o educación formal puede enseñar. ¿Qué es eso? Carácter, dijo simplemente. Dignidad genuina. La capacidad de mantener tu humanidad incluso cuando otros han perdido la suya. Saida sintió lágrimas picando en sus ojos otra vez. Pero Majestad, Amir, ¿qué significa esto? ¿Qué se supone que suceda ahora? Amir se inclinó hacia adelante, sus manos juntas. Esa decisión, en gran parte, depende de ti. La tradición dice que la gran ceremonia de elección es para elegir una esposa para el sultán. Pero las tradiciones pueden cambiar, especialmente cuando sirven a propósitos que ya no tienen sentido. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. He estado observando estas ceremonias durante años, viendo candidatas que eran perfectas en papel, pero que carecían de cualquier real sustancia. Mujeres que habían sido entrenadas desde la infancia para decir las cosas correctas, usar las ropas correctas, hacer las conexiones correctas, pero que nunca habían sido desafiadas a desarrollar carácter real. Pero yo no sé nada sobre ser sultana, protestó Saida. No sé sobre política o diplomacia o gestión de un reino. Esas cosas se pueden aprender, dijo Amir. El carácter no puede, la compasión no puede, la capacidad de ver injusticia y ser movida a actuar en contra de ella, eso no puede ser enseñado. O lo tienes o no lo tienes. Se levantó y caminó de vuelta a la ventana. Saida, he estado buscando no solo una esposa, sino una compañera. Alguien que pueda ayudarme a gobernar no solo con sabiduría, sino con compasión. Alguien que entienda lo que significa sufrir, que pueda conectar con el pueblo de maneras que yo, criado en privilegio, tal vez nunca podré. Saida se levantó también, uniéndose a él en la ventana. Los jardines se extendían ante ellos, hermosos e impecables en la luz de la luna. Pero, ¿qué pasa si no soy lo suficientemente fuerte para eso?, preguntó en voz baja. ¿Qué pasa si te decepciono? Amir se giró hacia ella y sus ojos eran serios pero amables. Saida, esta noche vi a una mujer que mantuvo su dignidad mientras era humillada públicamente. Vi a alguien que incluso en las peores circunstancias no perdió su humanidad o comenzó a tratar mal a otros a cambio. Si eso no es fortaleza, no sé qué es. Extendió su mano hacia ella, y después de un momento de vacilación, ella la tomó. No te estoy pidiendo que decidas esta noche, dijo. No te estoy pidiendo que te cases conmigo mañana o que asumas responsabilidades para las que no te sientes preparada. Te estoy pidiendo que consideres la posibilidad. Te estoy pidiendo que me permitas mostrarte lo que podría ser posible, que te permitas aprender y crecer en estas nuevas circunstancias. Saida sintió algo profundo cambiando dentro de ella. Durante toda su vida había aceptado las limitaciones que otros habían puesto en ella.
Había creído que su valor venía solo de lo bien que podía servir a otros, lo invisible que podía hacerse, lo poco problema que podía causar. Pero mirando los ojos del sultán, vio algo diferente. Vio posibilidad, vio respeto, vio la oportunidad de convertirse en algo más de lo que jamás había soñado. «¿Qué pasará con mi familia?», preguntó. «Especialmente mi tía Amara. Ella no entenderá esto, y habrá consecuencias para sus acciones esta noche». Amir asintió. «Tu tía y otros que participaron en humillarte esta noche tendrán que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero no será castigo por el castigo. Será una oportunidad para aprender, para hacer reparaciones, para demostrar que pueden ser mejores de lo que fueron esta noche». ¿Y Dalila, la joven que derramó el vino? Amir consideró esto. «Su familia ha solicitado una audiencia mañana. Creo que quieren disculparse y hacer enmiendas. Cómo respondamos a eso dependerá en gran parte de si las disculpas son genuinas y si hay un verdadero entendimiento de por qué sus acciones estuvieron mal». Saida asintió lentamente. El mundo parecía estar reorganizándose a su alrededor, y por primera vez en su vida se sintió como si tuviera algún control sobre la dirección que tomaría su vida. «Amir», dijo, sorprendiéndose al usar su nombre, «acepto tu propuesta, no la de matrimonio, al menos no todavía, sino la de posibilidad. Quiero aprender, quiero ver si puedo convertirme en alguien digna de la fe que has mostrado en mí». Su sonrisa fue brillante y genuina. Esa es toda la respuesta que necesitaba escuchar. En las semanas que siguieron, Saida se encontró sumergida en un mundo completamente nuevo. Tutores vinieron para enseñarle sobre historia, política y diplomacia. Pero también pasó tiempo en los mercados con Amir, conociendo al pueblo, escuchando sus preocupaciones, aprendiendo sobre los desafíos reales del reino, de maneras que ningún libro podría enseñarle. Su tía Amara, después de su shock inicial, había venido a disculparse profusamente, claramente calculando las ventajas políticas de tener una sobrina favorecida por el sultán. Pero Saida había establecido límites claros. Sería respetuosa, pero no permitiría ser manipulada o usada nuevamente. Dalila y su familia habían venido también, con disculpas que parecían genuinamente sinceras. La joven mujer se había roto en lágrimas al explicar que había estado actuando por sus propios sentimientos de inseguridad y miedo, pero que se daba cuenta de que eso no excusaba la crueldad. Amir había sido justo pero firme. Había ordenado servicio comunitario y educación sobre empatía y liderazgo, pero había dejado claro que las segundas oportunidades tenían que ser ganadas. 6 meses después de la gran ceremonia de elección, Saida se encontró de pie en el mismo gran salón donde todo había comenzado. Pero esta vez no estaba allí para servir. Estaba allí para su propia ceremonia de compromiso, rodeada no solo de la nobleza, sino de personas del pueblo que había llegado a conocer y servir en su nueva posición. Había aprendido mucho en esos meses. Había aprendido sobre política y diplomacia, sí, pero más importante, había aprendido que su instinto original había sido correcto. El liderazgo real venía no de la posición, sino del carácter, no del poder, sino del servicio. Mientras Amir tomaba su mano ante la asamblea reunida, Saida reflexionó sobre el viaje que la había llevado a este momento. Había comenzado la noche arrodillada en humillación, invisible y despreciada. Ahora se encontraba como compañera del sultán, respetada no por su nacimiento, sino por quien había elegido ser, incluso en las circunstancias más difíciles. «El reino de Cadriel», anunció Amir a la reunión, «será gobernado no solo con poder, sino con compasión, no solo con tradición, sino con justicia, y mi futura esposa, Saida, ha demostrado que entiende estos principios no porque los haya estudiado en libros, sino porque los ha vivido en su propia vida.
Mientras los aplausos llenaban el salón, Saída sabía que esta era solo el comienzo. Había trabajo que hacer, un pueblo que servir, justicia que promover. Pero por primera vez en su vida se sentía verdaderamente preparada para los desafíos que estaban por venir. Había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero poder no viene de humillar a otros, sino de levantarlos, no de estar por encima de la injusticia, sino de detenerse para enfrentarla. El reino había ganado no solo una nueva sultana, sino un nuevo entendimiento de lo que significaba el verdadero liderazgo. Y todo había comenzado con un momento de elección. La elección de detenerse cuando otros habrían pasado de largo. La elección de ver dignidad donde otros veían solo servidumbre. La elección de creer que el carácter importaba más que las circunstancias. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Saída miró al salón lleno de rostros, algunos de los cuales la habían despreciado una vez, otros que habían llegado a respetarla. Todos eran ahora su responsabilidad, y ella era su nueva sultana. Era un peso que llevaba con orgullo, sabiendo que había sido elegida no a pesar de sus orígenes humildes, sino por la fortaleza que esos orígenes le habían dado. La gran ceremonia de elección había terminado, pero la verdadera historia de liderazgo y compasión acababa de comenzar.